facturas? He visto muchas facturas y no había visto, Carmen, una que tuviese el costo que tiene la transmisión de un solo spot. Y llama mucho la atención. Mira, en relación a los promocionales de estos legisladores del Partido Verde que decimos, estamos hablando de detecciones. Aquí hay una detección y en el otro caso estamos hablando de cerca de 40 y tantas mil detecciones en todo el país. En un periodo, sí. 43,000. Sí, cerca de 43,000 detecciones en todo el país. Del Partido Verde. Así es, de los legisladores del Partido Verde, presuntamente como sus informes, como difusión de que tendrán un informe de labores o un informe de gestión. ¿Y eso cuánto costó? Eso costó 12 millones de pesos. O sea, nada comparado con un spot. O sea, la desproporción que hay de cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad 1,5 millones por un spot en 32 entidades y cobrarle al Verde miles de spots. Así es. Por 12 millones, algo está pasando ahí grave, ¿no? Tenemos que replantearnos lo que significa, incluso en términos tarifarios, digamos, en spots que se venden presuntamente a instancias de gobierno, una se supone del Poder Legislativo, otra directamente a la CFE, y lo que representan las diferencias y la intervención que puede tener esto en términos de equidad y en términos democráticos en nuestro país, Carmen. Creo que en el fondo de esta discusión hay un asunto vinculado a lo que representa el dinero y lo que representa el poder de aparecer en la pantalla de televisión o en una estación de radio, y esta es parte de la reflexión democrática que el país necesita, Carmen. Sin duda, Alfredo Figuera, coincido contigo plenamente. Sobre el tema de la factura, por lo que entiendo, discutieron los consejeros electorales esta factura, pero hasta donde entiendo no pasó nada. O sea, no hay ninguna cosa que esperar del conocimiento de la autoridad electoral de esta factura, ¿o sí? Mira, sí se estableció responsabilidad para la CFE en términos de dar vista. Sabes que no se ha hecho la ley reglamentaria del artículo 134. El spot tenía la imagen de Felipe Calderón y ese es el tema. El spot tenía la imagen de Felipe Calderón y por lo tanto era una violación directa al artículo 134 de la Constitución. No se puede hacer propaganda personalizada de ningún servidor público, incluyendo al presidente de la República. Se detecta, se establece sanción para la CFE y en opinión de la mayoría de mis colegas, la empresa que lo difunde, que es la empresa Televisa, no tiene ninguna responsabilidad. Yo propuse que se estableciera una sanción a lo mejor por un spot vinculada a una amonestación pública, pero que tenía que declararse fundada la queja en relación a este particular, pero no fue la opinión mayoritaria del Consejo General, Carmen. Y del precio ni hablamos, ¿no? Y bueno, el precio y de los contrastes que se advierten en torno al particular, también se hizo un análisis y una reflexión. Habría que valorar incluso si el cobro de un spot en esta magnitud amerita una amonestación pública o debiera meritar una sanción mucho más importante, Carmen. Pues es todo un tema, porque al final de cuentas tendría que explicar la Comisión Federal de Electricidad no solo por qué apareció la figura de Felipe Calderón cuando está impedido por la ley en tiempos electorales, sino sería bueno saber por qué paga una cantidad de ese tamaño por un spot a una televisora. Ciertamente yo no estoy familiarizada con cuánto pagan las empresas o cuánto pagan los entes públicos para transmitir spots, pero se ve muy alta la cifra, ciertamente, Alfredo. Se ve altísima y además habría que discutir con toda seriedad, Carmen, lo que representa para los ciudadanos, lo que representa para el país, para el erario público, los gastos que se tienen en materia de difusión de promocionales en televisión, de difusión de promocionales en radio, lo que se gasta el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los gobiernos de los estados, es de una magnitud que debe ser revisada. Y las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a saber, Carmen, primero cuánto se gasta y después si deseamos que se gaste en esa magnitud en la televisión mexicana, porque uno se pregunta cuántas cosas se podrían estar desarrollando en México si no se erogaran, digamos, estas cantidades, Carmen.
Así es. Bueno, pues Alfredo Figueroa, está todo este tema abiertísimo, sin la menor duda. Permítame hacer una pausa. No quisiera despedirme del todo en esta conversación porque hay otro tema que es importante, que tiene que ver con el tiempo electoral que estamos viviendo y que tiene que ver con las niñas y los niños. Si tú me permites, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo. ¿Cómo no, Carmen? Son las 9:42 en el tiempo del centro de la República. Bueno, ahí dejamos esta parte de la información que le queríamos presentar desde ayer. Pues Televisa afirmando que MBS viola la Constitución. Lo entiendo como un mero descuido, porque hay tanta información que una imprecisión se le pasa a cualquiera. Entiendo que no hay aquí mala fe de nadie, ni que nadie quisiera poner pues lo que no corresponde a la realidad deliberadamente. Lo entiendo como un pequeño error de una gran televisora. 9:43.